En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, festejamos hoy la fiesta del glorioso San José, ese hombre del cual se habla muy poco en las Escrituras, pero cuando lo nombra, dice lo máximo que puede decir de una persona, que era un hombre justo. Y eso, que lo diga la misma palabra de Dios, ya es lo mayor que se le puede decir a alguien en este mundo, y máxime viniendo de Dios. En el Evangelio de hoy vemos cómo San José estaba elucubrando y casi se decidió ante el hecho de ver la preñez de su santa esposa, que además, como ya saben, era su prima hermana, por lo que ya dije, que explicaba uno de los grandes comentadores, Cornelio Alápide, y a él me remito. Al verla encinta, conociendo su santidad, eran de la misma familia, y antes de que decidiera abandonarla, repudiarla en secreto, se le aparece el ángel. Y esto podríamos decir, el ángel diciéndole que eso concebido en el seno de su esposa era obra del Espíritu Santo y que le debía de poner el nombre de Jesús y recibir al niño y a la madre en su casa. Pero ¿por qué todo esto? En realidad forma parte de los misterios y de las cosas de Dios que por algún motivo las permite o quiere. Y esto podemos decir, además de que fue la noche oscura de San José, el momento más difícil, doloroso, embarazoso, de la vida conyugal de San José y su esposa. Fue el momento conyugal entre esposos más difícil, tanto de la parte de Nuestra Señora como de la parte de San José. Angustiante, desconcertante. ¿Y por qué todo esto si se podía haberse evitado? Pensamos nosotros. ¿Por qué San José no le preguntó? ¿Por qué la Virgen no le dijo? Y es que ni ella podía decir, ni él preguntar. ¿Y por qué? Y mientras tanto, hasta que se hiciera la luz, para la Virgen fue doloroso, un sufrimiento en silencio terrible. Incluso la idea de deshonor y difamación, una Virgen encinta, ¿qué cuento es ese? No para ella, porque ella sabía,
pero sí ante San José y ante la sociedad, ante los familiares. Claro que esa parte quedaba un poco eclipsada o oculta porque estaban casados. Entonces esa parte social, familiar, no se daba. Pero sí se podía dar en San José, que desconocía lo que pasaba. Y nada más la posibilidad, no que San José lo pensara, porque no lo pensó, pero la posibilidad ya era angustiosa. Yo no maté a fulano de tal, pero pareciera que yo fui que lo maté, hasta que no se aclare el asunto. ¡Qué angustia! La posibilidad de ser juzgado culpable o considerado culpable. Y más cuando se trata de la honra. Pues bien, de la pureza y de la castidad. Entonces Nuestra Señora no podía hablar, porque lo que se había engendrado en su seno virginal era obra de Dios Padre, era el Hijo de Dios Padre, y solamente Dios Padre podía revelarlo como se lo manifestó a través de un ángel. Entonces ella no podía hacer nada, a menos que Dios le dijera, pero Dios tampoco le decía que dijera. Entonces le tocaba callar y esperar por encima de todo lo que se pudiera pensar, creer, parecer, y de todo el dolor que esto le causaría, entre tanto, en el interín a San José, porque no le podía manifestar ni decir nada. Era Dios Padre que debía de dictaminar, revelar, como a ella se lo reveló, ese misterio a San José. Y si era a través de ella, en un supuesto caso, tendría Dios que darle la orden. Y mientras tanto, ¿qué le tocaba hacer? Nada. Y aparecer como una doncella encinta, así, angelito de Dios. Pero qué papeleta difícil ante su esposo. Terrible. Y San José, ¿por qué no le pregunta si la otra no puede hablar? Aunque él no sabía que no podía hablar, pero no habla. ¿Por qué no le pregunta? Porque la pregunta era una ofensa. Y más en ese orden de la fidelidad, de la pureza, de la castidad, de la lujuria, de la fornicación. Porque tú estás preñada y no fui yo tu legítimo esposo. Entonces, la papeleta estaba bien difícil. San José sabía perfectamente que no podía haber habido infidelidad de Nuestra Señora, ni otro hombre, ni sospechar el deshonor, la infamia, ni ninguna de esas miserias. Además la consideraba y la veneraba como su esposa fiel y santa. No podía ni por él ni por ella preguntar. La pregunta, la insinuación, ya era una grave ofensa hacia ella y hacia lo que él pensaba de ella. No podía tampoco, estaba amordazado.
Y esa fue su noche oscura, terrible. Y la Virgen viéndolo, palpando minuto a minuto esa situación, hasta que se hiciera la luz. Y porque durara un segundo, un día o lo que fuera, o una semana o lo que fuera, la intensidad del hecho y de la agonía que eso producía es tremendo. Las emociones humanas, las que sean, se producen en un segundo y dejan a veces secuelas terribles. No es a veces tanto la duración en el tiempo, sino en la intensidad del hecho o de la cosa. Y cómo eso repercute. Entonces la situación era dramática para ambos. Entonces por eso sencillamente San José no podía preguntar. ¿Y qué hacer? ¿Denunciarla? Como haría cualquier hombre. Salió preñada mi mujer y no fui yo. A morir a pedrada. Esa era la ley. Y no venía al caso. Darle un libro de repudio, permitido en esos casos según la ley antigua, era también infamante e injusto. O sea que legalmente no podía hacer nada, ni debía hacer nada, porque no desconfiaba de su virginal esposa. Pero ante esa situación de ver y no entender, decide alejarse, retirarse, sin decir una palabra, porque estaba ante un misterio, un hecho que él no comprendía. Y si la Virgen no dice nada, y si Dios no dice nada, ¿yo qué hago? Como cuando estoy frente a un precipicio, y esto es un abismo, precipicio de misterio. Me alejo. Tomo distancia. Era lo más prudente. Si no fuera así, hubiera pecado. Y gravemente San José con esa acción. Y la acción no fue mala. Porque ante un misterio que yo no entiendo, no comprendo, y que no puedo juzgar, y menos mal al sospechoso, por decirlo así de algún modo, pues me retiro en silencio y a la buena de Dios. Y eso fue lo que pasó. Y entre tanto tiene la revelación de Dios a través del ángel: cálmate, San José, todo está bien, eso es obra del Espíritu Santo. Pero hasta que eso no fue, qué agonía, qué dolor, qué sufrimiento para ambos. Y eso fue entonces lo que aconteció. Y tiene una gran moraleja para nosotros, y mayor en estos tiempos apocalípticos, o el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Porque de eso no cabe duda. Se acabaron la diáspora. Al acabarse la diáspora y el retorno a Tierra Santa del pueblo elegido, inician
lo menos, el fin de los últimos tiempos apocalípticos. Por lo que dice San Lucas, cuando echados de Jerusalén vuelvan y se acaba el tiempo de los gentiles en los términos bíblicos y de Dios. Aunque sigan vivos judíos y gentiles. Porque no le vamos a dar a esos tiempos nuestras connotaciones estúpidas y políticas. Muchas veces más estúpidas todavía. Pero en el reloj de Dios es así. Entonces, ante un misterio de iniquidad, en oposición al misterio de la sabiduría, en todo su esplendor, como ya están anunciados, abominación de la desolación en lugar santo, gran y universal apostasía, al punto que ¿qué fe encontraría cuando venga por segunda vez el Señor? Nadie se salvaría si los tiempos no son abreviados. De esa apostasía, de esa abominación, de ese misterio de iniquidad. Entonces, cuando eso se ve intronizado dentro del templo, y la iglesia, luz del mundo, se convierte en su parte humana en las tinieblas, y en vez de ser para salvación es para condenación, acelerando la corrupción. Y no solamente moral, doctrinal, de fe, de culto, de adoración a Dios, que para eso está la iglesia. ¿Qué pasa? Y la jerarquía y el Papa, que forman parte de esa corrupción jerárquica instituida dentro de Roma. Y ya por eso decía Nuestra Señora, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. No lo olvidemos. Entonces, ante un misterio de eso, y por mucha ignorancia y falta de juicio y de criterio y de investigación, si yo no puedo tener los elementos teológicos, doctrinales, para explicar esa situación, y que yo no me vea involucrado y corrompido por ello, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Por bruto que sea, perdónenme, retirarme en silencio, como lo hizo San José. Es lo mínimo. Y no a justificar que no es preñez, hinchazón o gordura. No,
la Virgen tiene la barriguita inflada y es gordura, son gases, hidropía. Se le inflamó. No, señor. Nada de paliativos estúpidos. Es un hecho y se acabó. Yo no entender, yo alejar. Pero no aupar, justificar o alambicar. Y eso es lo que le pasa a la gran mayoría de los pocos que todavía medio son católicos. Tradicionalistas y modernistas, porque también hay medios católicos en el modernismo, ¿eh? Hay mucha gente que reza y no es atea y cree en Dios y cree en la iglesia y va a la nueva misa y el Papa Francisquito y el Vaticano II. No se dan cuenta, no se quieren dar cuenta. Eso ya es otro problema. Pero su intención es de algún modo pertenecer a la iglesia de Dios. Y eso es lo que tengo yo, y bueno, y la historia y la jerarquía, pues sigo. Otros no, como los tradicionalistas, y hacen mejor. Pero no en todo, porque hay mucho loquito por ahí. La iglesia está por destruirse y a ver cómo tenemos sacerdotes y obispos a la manera que fuera, y eso no es así. Sin garantía ni doctrina. Cuidado. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué digo estas cosas? Porque es evidente para alguien culto que sepa un mínimo de teología y haya estudiado un poquito, que hay una gran contradicción. La jerarquía, ni el Papa en la cúspide de esa jerarquía, está para enseñar el error, y menos la herejía y la apostasía, y darme otro culto falsificándome el verdadero. Y eso es un hecho, porque la doctrina y el culto de hoy no era el de hace 100 años. A partir del Vaticano II hay un abismo. Y si no quiero ver eso, entonces a mí me da lo mismo gato que liebre, chicha que limoná, blanco que negro, verdad que error, bien y mal. Y hasta allá no puede ser que llegue la estupidez humana. O justificar, pero yo no puedo justificar. Es hinchazón, es hidropía, ¿no? Preñada, y aquí estamos preñados de herejía y de apostasía. Y no es hinchazón, no es mala interpretación. Entonces, ¿cómo se masca eso? Que la jerarquía está corrompida con papa a bordo y es una falsa jerarquía que usurpa en el nombre de Dios las leyes de Dios. Y si yo no lo entiendo y no soy capaz de hacer eso, por lo menos me tengo que alejar como San José. Y así de sencillo. Pero vemos que la fraternidad quiere justificar a toda costa que el Papa es Papa,
Porque si no, yo soy hereje. Pero imbécil, ¿quién te dijo? Eres hereje si sigues al Papa, que no es Papa, y aunque fuera Papa y hereje, porque dice herejías, tú lo sigues y da lo mismo. Y eso no lo puedes solucionar. Blanco o negro. Por eso es más lógico el sedevacantismo teológico, no a lo bruto o a lo tucista o a lo materialiter formaliter de Gerard de Laurier inventado, sino el único que hay en la doctrina de la Iglesia expresado por San Roberto Bellarmino, por San Alfonso María de Ligorio y por toda la teología que primaba en la Edad Media, que después se trabucó. Porque hasta los cardenales Cayetano, a su modo, y Melchor Cano, a su modo, también decían lo mismo. Con variantes. Pero la esencia es la misma. La sustancia es la misma, el problema es el mismo. Aunque no se haya planteado nunca en la historia de la Iglesia, de hecho. Pero si yo no llego a tanto, y como no llega ninguno, yo puedo decir que prácticamente soy el único sacerdote. Porque todos caen, o en el papismo, papolatría más estúpida, y en eso cae la fraternidad, la línea media y la gran mayoría. O el sedevacantismo bruto y cismático y herético, porque lo hay, como los de Godin Tuc, y aún con su versión de Gerard de Laurier, material y formal. Y por eso nadie habla, ni explica en público. Yo doy la cara y doy explicación, y le invito a ver quién me va a refutar, porque yo no me invento esto, hay los textos, la doctrina de la Iglesia, que no sería la común, pero ahí está. Y hay que desempolvarla y activarla y poner a funcionarla. Pero no les da el caletre, la cabeza. Entonces, que no sean brutos mangoneando o mandando. Cállese. Y lo que sí podría hacer, y debería hacer, es desconectarse, aléjese, retírese, hasta que Dios o un ángel del cielo le ilumine la cabecita llena de pajaritos en la cabeza. Y por eso nadie se atreve a discutirme en público. Y yo los invito y los asuso porque estoy cansado. Y no se atreven porque no les da la cabeza, no tienen la doctrina y encima no quieren oír la verdad y cambiar y decir me he equivocado. Ahí viene el problema, de orgullo del imbécil catedrático. Lo lamento. Y si no, que salgan a correr los caballos y vemos quién es el que más corre. Así que más transparencia, claridad no puede haber. No engaño a nadie y digo las cosas como son, y el que cree que me equivoque, que se me plante. Eso sí, que venga con cuidado, porque a mí me respetan. Y si no me respetan, de todos modos, tenga cuidado, porque a la hora de cortarle la cabeza, no le voy a preguntar cuál es tu último deseo, imbécil. No le voy a hacer esa concesión, pero de que se la voy a cortar, se la voy a cortar. Sin que se le cumpla al idiota su último deseo. Así de claro.
Entonces, mis estimados hermanos, lo mínimo que nos debe de quedar, y a todos los que se digan o crean católicos por cualquier circunstancia, condición y lo que fuera, en vez de justificarse o justificar las cosas de un modo que no tiene teología, que es incorrecto, que no tiene lógica, que no tiene principios, que no mira el todo y la armonía, es retirarse y callarse y esperar que alguien lo ilustre, pero no ponerse como tantos blogs y tantos a hablar de lo que no saben, ni de lo que estudian, y menos los loquitos que terminan haciéndose obispos y hasta papas, porque dan pena. Y da la casualidad que todos esos obispos que quieren salvar a la iglesia, tradicionalistas, de la línea de Godin Tuk, porque de ahí vienen todos los que tienen esa posición, hablan mal de Monseñor Lefebvre, como el obispito boliviano, Alarcón, o Garay, no, a Garay creo que es, que ordenó a Onso, otro loquito más que yo lo conocí, en el seminario, en la Argentina, antes de que fuera el seminario, y éramos amigos. Y fue franciscano allá en Francia y lo fui a visitar. Lo hicieron obispo y eligieron allá a Lino no sé qué en Portugal con Gorostiaga. Después se dio cuenta de todo eso y se fue por ahí a vivir vida normal con alguna mujer o amiga. Lo tengo que decir. Ahora se reconvierte y este Alarcón lo hace obispo. Y él estaba diciendo que antes era inválido. Y este Alarcón boliviano, hay que verle la cara. Perdónenme, pero es que la cara dice todo. Yo a un burro no le puedo ver cara de inteligencia. O a un sapo. Perdónenme. A decir que hay dos obispos en Latinoamérica, él y Alonso. Y que Monseñor Lefebvre no es ni obispo. ¿Pero qué te pasa, pedazo de imbécil? ¿Quién era Monseñor Lefebvre? En el concilio, en la preparación del concilio, como superior de los padres del Espíritu Santo, como nuncio apostólico en Dakar. ¿Pero qué habla este imbécil, ignorante, y como él todos? Incluso los salidos de la fraternidad, como Sambor, como Donald, por nombrar algunos. Pero están los Pivaruna, están Dávila, ¿cuántos no hay? Y todos tienen un denominador común: la ignorancia supina sobre el tema y querer solucionar el problema sin tener los elementos. Y la fraternidad, lo único bueno que quedaba en vías de oficializar su contubernio con Roma legalmente.
que hasta que no se haga legalmente, por lo menos hay un impasse ahí de duda, y en la duda, bueno, sálvese quien pueda. Pero vemos cómo la situación es dramática y terrible, y nadie aporta luz, ni los obispos, ni los buenos, ni los malos. Yo aporto algo de luz, con fundamento, y por eso digo estas cosas, que vengo estudiando desde hace 40 años, desde que pisé la fraternidad en el año 80, y no he parado. No estudio el problema ahora o hace 10 años, porque hace 40 años, porque antes ni cuenta me daba ni me importaba un rábano, pero cuando me importó, cuando sentí el llamado de Dios y decidí dejar todo para entrar, desde el primer día. Es que no, para mañana ya es tarde. Así que no soy ningún caído del catre. Y les puedo dar cátedra al que sea. Punto. Y si alguien me puede dar cátedra a mí, bienaventurado sea. Porque si sabe, me da cátedra es porque sabe más. Y si sabe más, bendito sea Dios. Que para eso estamos, para aprender. Y no creernos que no las sabemos todas. Que el tuerto sea rey en medio de los ciegos, pero entre los que tienen la visión normal ya no se puede seguir considerando rey. Entonces las cosas hay que equilibrarlas. Pues bien, mis estimados hermanos, que nos quede una sola cosa clara. Si no lo vemos, este misterio de la iniquidad instaurado jerárquicamente en una estructura eclesiástica corrompida al punto de poder y de ser llamada la sinagoga de Satanás o la iglesia contra iglesia del anticristo. Y por eso Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Entonces, retiro, me alejo, ¿haciendo qué? Lo que sé. ¿Quiere ser católico? Sabrá el Ave María y el Padre Nuestro y el Credo, y sabrá hacer rosario. Con eso te basta si no tienes para más. Y no digo ya para el que tenga posibilidad de ir a la verdadera misa, un verdadero sacerdocio, o lo que fuera, pero siempre será para una minoría, porque no es para todo el mundo. Y hay muchos tradicionalistas que tienen la misa 1 o 2 veces al año, si es que la tienen, y los sacramentos y la confesión y todo, y se mantienen muy bien. Cuando no hay otra cosa, y yo hago lo que puedo y lo que debo, entonces ya está. Pero no me pongo a hacer locuras ni decir estupideces. Entonces, por eso quise aprovechar, aunque me alargué y no quería alargarme, además no quería decir ni sermón hoy, porque sabía que a la misa iban a venir 4 gatos locos. Perdónenme, hay 10 y no son gatos ni locos, pero es una expresión. Y a veces uno no puede predicar sin un quórum mínimo, a menos que esté loco y me ponga a bailar solo, sí, claro. La bailarina siempre quiere por lo menos gente que vea. Pero hice el esfuerzo por, de algún modo, poner en evidencia la fiesta de San José.
su santidad, este problema teológico y moral de que pensar en repudiarla, eso hay que explicarlo. Por eso está en el Evangelio. Y después la moraleja que nos deja la actitud de San José, que nos cae como anillo al dedo para los que no ven más o no pueden ver más. Y eso es todo. Y el que pueda ver, pues que oiga mis sermones y se enterará. Porque aquí hay doctrina, no cuentitos, que pueden ser muy buenos, pero sin estructura doctrinal, sobre la cual tiene que estar basada toda la vida y toda la piedad. Pietas con doctrina, piedad con doctrina. Y transmitir lo que hemos recibido y lo que hemos podido también, poniéndole un poquito de fermento de inteligencia personal y ayudado por la gracia de Dios, para agrandar la masa. Y que así esa doctrina cobre una proporción que antes no la tenía. Como trato humildemente, y digo humildemente, no porque sea humilde, sino con toda la sumisión a la verdad, que esa es la humildad, para aclarar y ayudar en medio de este hecatombe y en estas tinieblas que nos ahogan, y que así brille la luz de la esperanza en este valle de lágrimas en que nos encontramos. Entonces, que la actitud de San José nos ayude por lo menos a mantenernos lejos del error, del misterio de iniquidad, y que no lo favorezcamos o lo camuflemos o le busquemos explicaciones que no son y forman parte del misterio de iniquidad, porque lo único que destruye la iniquidad es la verdad íntegra y total y absoluta, y no medias verdades. Que la Santísima Virgen María nos ayude a guardar estas cosas en nuestro corazón y las meditemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.